¿Sabías que una de las canciones más famosas del rock moderno nació por una simple pregunta? Una pregunta que obligó a Amy Lee a enfrentar una realidad que llevaba demasiado tiempo intentando ocultar. Y aunque millones de personas han escuchado Bring Me to Life desde su lanzamiento en 2003, muy pocos conocen la historia real que inspiró esta canción. Pero para entender mejor, primero hay que hablar de Evanescence. Formada en Arkansas durante la década de los 90, la banda liderada por Amy Lee comenzó a construir una identidad muy distinta a la de otros grupos de la época. Su combinación de rock alternativo, metal y arreglos inspirados en la música clásica logró llamar la atención de una nueva generación de oyentes. Aquella propuesta terminaría explotando a nivel mundial en 2003 con el lanzamiento de Fallen, un álbum que convirtió a Evanescence en uno de los fenómenos musicales más importantes de principios de siglo y que dio vida a canciones como Go Under, My Immortal y por supuesto Bring Me to Life. Pero detrás de aquel éxito existía una historia profundamente personal. Cuando Amy Lee comenzó a escribir la canción, tenía apenas 19 años. Aunque la carrera de la banda avanzaba, su vida privada atravesaba uno de sus momentos más difíciles. Años después revelaría que mantenía una relación abusiva con una persona de su entorno dentro de la propia banda. Era una situación emocionalmente compleja que intentaba ocultar a quienes la rodeaban y que ni siquiera terminaba de reconocer completamente. Desde afuera parecía estar bien, pero la realidad era muy distinta. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un día, mientras esperaba a unos amigos en un restaurante, comenzó a conversar con un joven al que apenas conocía. Era un amigo de un amigo. Hablaron durante algunos minutos hasta que él le hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Eres feliz? Amy quedó completamente desconcertada. ¿Cómo podía alguien que acababa de conocerla detectar algo que ella llevaba tanto tiempo escondiendo? Su respuesta fue rápida. Le dijo que sí, le dijo que estaba bien, pero estaba mintiendo. Según contaría años después, por un instante llegó a pensar que aquel muchacho podía leerle la mente, que era una especie de clarividente, pero la realidad era mucho más simple. Él solo sintió algo que los demás no podían ver. Sin embargo, las consecuencias de esa pequeña conversación serían enormes. Esa misma noche, Amy regresó a casa y comenzó a escribir lo que más tarde se convertiría en Bring Me to Life. Y aquí es donde aparece una de las mayores confusiones sobre la canción. Durante años, muchas personas interpretaron el tema como una historia romántica, como si una mujer estuviera pidiendo que alguien la rescatara, pero Amy Lee ha explicado en repetidas ocasiones que ese nunca fue el significado. Las frases Wake Me Up Inside y Bring Me to Life representan un despertar emocional. Hablan del momento en que una persona deja de ignorar su dolor y decide recuperar el control de su propia vida. La figura que inspira ese cambio no actúa como un salvador, simplemente es el catalizador que provoca la reacción, la persona que hace la pregunta correcta en el momento indicado. Sin embargo, cuando la canción llegó a la disquera, surgió un nuevo conflicto. Los ejecutivos de Wing Up Records insistieron en que una banda liderada por una mujer necesitaba una voz masculina para triunfar en la radio. Tras la decisión, los ejecutivos empezaron a buscar el acompañante para el dueto. Entre las opciones estaba Mike Shinoda de Linkin Park y Paul McCoy de 12 Stones, siendo este último el elegido para la canción. Amy Lee nunca estuvo completamente de acuerdo con aquella decisión, y aunque la participación de McCoy ayudó a convertir la canción en un éxito, también provocó que muchas personas interpretaran el tema como un diálogo romántico, alejándose aún más de su significado original. Pero el tiempo pasó y con los años Amy recuperó el control creativo sobre toda su obra musical. Por eso, desde el álbum Síntesis del 2017 y en gran parte de los conciertos actuales de Evanescence, la canción suele interpretarse sin el rap masculino que fue añadido por exigencia de la discográfica. Pero la historia de Bring Me to Life todavía guarda una última sorpresa. Aquel desconocido que un día la miró a los ojos y le preguntó, ¿eres feliz?, no desapareció después de aquella conversación. Con el paso del tiempo, ambos siguieron en contacto, primero como amigos, después como pareja, y años más tarde terminaron casándose.
Su nombre es Josh Hasler y ha formado una linda familia con Amy Lee. Más de 20 años después, el legado de Bring Me to Life sigue creciendo. La canción ha superado 1.000 millones de reproducciones tanto en Spotify como en YouTube. Continúa siendo el tema más reconocido de Evanescence y una de las canciones de rock más influyentes de este siglo. Y en junio del 2026 alcanzó un nuevo hito cuando la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos le otorgó la certificación diamante con 11 veces platino, una distinción reservada para muy pocas canciones en la historia. Y pensar que todo comenzó con una pregunta aparentemente sencilla, una pregunta que cambió la vida de Amy Lee para siempre y que terminó dando origen a una de las canciones más importantes de principios de los 2000. Y es que la buena música, las grandes canciones y todos los récords siempre tienen una gran historia detrás. Y Bring Me to Life es una de ellas. Pero cuéntame en los comentarios si conocías la historia de esta gran canción y no olvides suscribirte a Fanglow para más historias como esta. Nos vemos en la próxima.